Ahora pasaremos a nuestra sección Voz Informativa. Como noticiero nos interesa estar al servicio de la gente. Por ello, el día de hoy realizaremos un sondeo sobre los conocimientos que tienen los ciudadanos sobre las medidas de protección que existen en Colombia. Para ello, nuestra periodista Milena Rojas estará entrevistando a los ciudadanos y realizando dicho sondeo. Recordemos que los mecanismos de protección son procesos disponibles que se realizan con el fin de conservar los derechos constitucionales a los que tienen acceso los ciudadanos. En caso de existir una vulneración o amenaza, las personas pueden acceder a estos mecanismos para proteger sus derechos. La más conocida es la acción de tutela, sin embargo existen muchos más y el día de hoy queremos saber qué tanto conocimiento tienen las personas sobre estos. Muchas gracias, Lisette. El día de hoy nos hemos dirigido al centro de la ciudad para realizar unas breves preguntas a los ciudadanos. Por esa razón nos encontramos con el señor David Bejarano. Señor David, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Milena, muy buenos días, me encuentro muy bien. Bueno, señor David, cuéntenos, ¿usted a qué se dedica? Milena, yo soy ingeniero de sistemas. Ok, listo. Entonces, nuestra primera pregunta del día es, ¿conoce usted qué es la acción de tutela y ante qué entes usted puede presentarla? Milena, la acción de tutela yo la conozco como la manera de presentarme ante una persona o una empresa que esté vulnerando mis derechos a la vida, la libertad y la igualdad. La puedo presentar pues en cualquier momento que yo vea que mis derechos son vulnerados. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿conoce usted qué es el habeas corpus? ¿Cómo, cómo nace o está cómo aplica? El habeas corpus, su origen no lo conozco, pero entiendo que se utiliza que yo, como ciudadano colombiano, tengo el derecho de presentarme ante un juez para que me juzgue y que debe ser juzgado ante un juez y un abogado y con testigos. No sé más al respecto, Milena. Siguiendo con nuestro cuestionario de preguntas, ¿reconoce lo que es una acción de cumplimiento o no la había escuchado? ¿O cómo se interpone o cómo actúa? Entiendo que la acción de cumplimiento se interpone ante empresas públicas y privadas cuando vulneran los derechos públicos y los servicios. Es lo que entiendo de la acción de cumplimiento. Creo que es una de las menos conocidas. Eh, ¿Cómo llegó a saber de esta? Esta, la del colegio, me acuerdo que en algún momento nos hicieron hincapié a conocer los mecanismos de protección de nosotros, los ciudadanos, pero no sé más al respecto. Muchas gracias. Señor David, ¿usted conoce los plazos de respuesta al interponer estos mecanismos de protección? Entiendo que la acción de tutela tiene unos plazos de 10 a 15 días, junto con el habeas corpus, creo que son de 10 a 15 días hábiles, y la acción de tutela se puede interponer, bueno, dura entre 30 a 60 días hábiles también. ¿Conoce o sabe si es necesario la presencia de un abogado para presentar estos mecanismos de protección? Qué pena, ¿me puede reformular la pregunta? Eh, us- por ejemplo, usted ha sido vulnerado en alguno de estos derechos y quiere presentar estos mecanismos de protección. ¿Usted reconoce o entiende o sabe o si es necesaria la presencia de un abogado para realizar su proceso de protección? Frente a la acción de tutela, conozco que no necesito un abogado y a la habeas corpus tampoco. La acción de cumplimiento no sé si necesito un abogado. Yo creería que no, porque ya que es un mecanismo de protección, pues como ciudadano yo lo puedo interponer en cualquier momento. Muchas gracias, David. Damos paso otra vez al estudio. Muchas gracias Milena por tu intervención con los ciudadanos. Ahora, como noticiero quisimos asesorarnos muy bien en el tema. Por eso contactamos a la abogada Diana Pedreros, quien tiene más de 10 años de experiencia en el tema, para que nos explique a detalle cada uno de estos mecanismos. La escuchamos, abogada Diana. Buenos días a todos, gracias por invitarme a este programa. Mi nombre es Diana Pedrero, soy abogada de la Universidad Nacional de Colombia y a continuación les voy a explicar un poco acerca de los mecanismos de protección que existen en Colombia para proteger nuestros derechos fundamentales como ciudadanos.
La primera, y es como la más conocida por todos los ciudadanos acá en Colombia, se llama acción de tutela. Esta es un mecanismo que protege los derechos fundamentales de las personas, los derechos fundamentales como la vida, la salud, educación, debido proceso y demás. Está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Esta tiene varias particularidades. Una es que la puede presentar la misma persona que está que se ve afectada sin necesidad de recurrir a un abogado y lo puede hacer ante cualquier juez de la República, preferiblemente el lugar donde se vio la afectación de sus derechos fundamentales. Se presenta cuando una persona considera que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o en ciertos casos por particulares. El juez que recibe la tutela tiene un plazo de 10 días hábiles para resolverla, es decir, que este es un proceso muy rápido y eficaz. En caso de que se conceda la tutela y la parte obligada no cumpla con lo ordenado por el juez, este puede iniciar un incidente de desacato y puede resultar en sanciones como multas o incluso el arresto del funcionario o persona que no está respetando la decisión del juez. Algunos ejemplos en los que se puede usar la tutela es, por ejemplo, cuando un paciente no recibe se le niega un medicamento o un tratamiento que es importante para que él siga con su vida. Otra es cuando, por ejemplo, un estudiante es expulsado de una institución educativa sin llevar a cabo el debido proceso o por razones discriminatorias. O, por ejemplo, cuando una familia está en riesgo de ser desalojada de su hogar por una autoridad y pues esta autoridad no lleva el debido proceso legal adecuado. Otro es el habeas corpus. Este es un mecanismo constitucional que está establecido en el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia. Está destinado a proteger la libertad personal cuando alguien es privado de ella de manera ilegal, arbitraria o con prolongación indebida de la detención. Se presenta ante cualquier juez o tribunal del lugar donde se encuentre el detenido o el lugar donde se tenga la noticia de la ocurrencia de la privación de la libertad. Este proceso lo puede llevar a cabo el mismo detenido, lo puede llevar a cabo un familiar y no se necesita recurrir a ningún abogado. Y tampoco se necesita cumplir ninguna formalidad, es decir, se puede presentar de manera oral o escrita. Este mecanismo tiene una respuesta casi que inmediata, ya que el juez tiene un plazo de 36 horas para dar respuesta. En este caso, si se concede, digamos, el habeas corpus, entonces se ordena la liberación inmediata del detenido y pues en caso de que las autoridades no cumplan la orden judicial, entonces el juez puede iniciar procesos de desacato ante los funcionarios responsables y puede resultarles a ellos en sanciones disciplinarias y penales. Por último, voy a hablar de un mecanismo no tan conocido que se llama acción de cumplimiento. Es un mecanismo constitucional, está establecido en el artículo 87 de la Constitución Política de Colombia y está regulado por la Ley 393 de 1997. Su objetivo es hacer efectivo el cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos que no se están ejecutando por parte de las autoridades. Se presenta ante los jueces administrativos del domicilio del accidente. Antes de presentar esta acción es muy importante y es necesario tener un documento en el cual se evidencie que el organismo responsable no cumplió con lo escrito en los actos administrativos o en las normas con fuerza de ley. Para esto, debe haberle solicitado por escrito al ente el cumplimiento de la norma y que éste no haya respondido en 10 días. Después de haber iniciado o presentado la acción de tutela, el juez tiene 20 días hábiles para resolver la acción una vez la admita.
Si la sentencia es favorable y no se cumple, el juez puede ordenar la apertura de procesos disciplinarios ante el funcionario, removerlo de su caso o destituirlo. Y otra cosa importante, como en los dos procesos anteriores, este tampoco necesita de la presencia de un abogado, entonces lo puede hacer la misma persona afectada. Algunos ejemplos de este son el incumplimiento de una ordenanza ambiental, falta de cumplimiento de un acto administrativo que, por ejemplo, ordena la demolición de una construcción ilegal que está afectando a las personas o demás. Muchas gracias, abogada Diana, por su explicación. Señor David Bejarano, ¿considera que le ha quedado más claro los mecanismos de protección? Milena, muchas gracias. Sí, me queda más claro los mecanismos de protección. Señor David, cuéntenos, ¿está presentando una situación donde dude o considera con todo lo que hemos hablado que debería presentar un mecanismo de protección? Sí, actualmente a mi abuelo materno, dada su situación y su edad, se le está negando el acceso a unos tratamientos médicos que él necesita y he considerado presentar una acción de tutela frente al hospital. Listo, muchas gracias, señor David, abogada Diana. Bueno, si nos puede profundizar qué más podría o si este es el camino que debe tomar el señor David Bejarano frente a la situación que está presentando con su abuelo. Primero que todo, muchas gracias por comentarnos tu caso y pues a continuación te voy a contar un poco lo que puedes hacer. Como los principales derechos que se le ven violados o vulnerados a tu familiar son los derechos a la salud y a la vida, que son derechos fundamentales, entonces podría recurrir a la acción de tutela. Pero debes tener en cuenta y debes demostrar que ya has recurrido a otros medios, ya sea judiciales o administrativos, como ponerte en contacto con tu EPS y demás, y demostrar que no te han dado respuesta, no te han autorizado el procedimiento ni nada. Ya como tal, para armar la tutela debes tener en cuenta que la puede hacer cualquier persona, o sea, la puedes hacer tú como familiar, la puede hacer tu mismo familiar o otra persona. No necesitan de ningún abogado y bueno, ya como tal la estructura de la tutela, pues puede tener las siguientes cosas. En el encabezado puedes poner el lugar y la fecha en la que la presentas y pones la autoridad competente, es decir, el juez a quien se la vas a presentar. Ya en la parte como el cuerpo de la tutela, vas a poner todos los datos de tu familiar, que es la persona afectada y pones también, especificas qué es, cuál es la EPS a la que estás demandando y las razones por las que las estás demandando. Entonces, explicas ahí también los derechos que están vulnerados, que como te lo acabo de decir, es el derecho a la salud y la vida. Además, ahí en el cuerpo de la tutela debes explicar lo que pretendes con este documento, que podría ser que la EPS te autorice el tratamiento. Y también puedes citar algunos fundamentos jurídicos, como por ejemplo la sentencia T760 de 2008, cual se trata sobre el derecho a la salud. Y también pues acá incluyes a más grandes rasgos los derechos fundamentales que están siendo violados, que como ya te lo dije, es el derecho a la salud, a la vida y pues también a la dignidad humana. Finalmente, tienes que tener pruebas de todo. Digamos, tienes que adjuntar las copias de la solicitud del tratamiento, la respuesta del EPS, bueno, en caso de que haya, la historia clínica del paciente, dictámenes médicos en el que se especifique que el paciente necesita dicho tratamiento y alguna otra documentación, como la que te comentaba de que ya había recurrido a otros recursos legales y pues no habían resultado. Y ya así presentarías la tutela y finalmente pues tener en cuenta que esta debe resolver en 10 días hábiles por parte del juez.
Espero que te haya quedado claro mi explicación. Muchas gracias, abogada Diana, por su explicación. Señor David Bejarano, piensa interponer en esta acción de tutela, ¿verdad? Sí, gracias a la explicación de la abogada Diana, voy a presentar una acción de tutela frente al hospital. Bueno, muchas gracias por estar en este segmento. Muchas gracias, señor David, y que tenga un buen día. Muchas gracias, Milena, y a la abogada Diana por sus recomendaciones. Gracias. Luego de haber escuchado las intervenciones anteriores, queda en evidencia la importancia de este tema, y más en un país donde los derechos humanos y la seguridad son tan importantes. Es necesario que conozcamos las medidas que existen para proteger y cuidar nuestros derechos, especialmente de las personas que se encuentran en riesgo constantemente, como son los periodistas, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, las víctimas de violencia, etc. Esperamos que con la sección del día de hoy usted tenga conocimiento de las medidas a las que puede acceder para proteger sus derechos. Recuerde que el noticiero Unidos Somos Más está para el servicio de la gente. Ahora continuamos con la sección de farándula con Ana María Orozco.